Es un reportajito que ha hecho Francisco José Campoampols en El Independiente y que nos da una idea de los 3 meses de guerra, que se celebran, por cierto, bueno, se celebran, si es que se puede celebrar alguna vez una guerra, se conmemoran por lo menos hoy. Hace 3 meses justos, el 24 de febrero, estamos al 24 de mayo, empezó la guerra en Ucrania. Lo que en principio iba a ser una operación rápida, quirúrgica, casi policial, iba a entrar ahí el ejército ruso, enseñar un poco los cañones de los tanques, los ucranianos se iban a rendir, Zelensky iba a tomar un avión para Bruselas o para Nueva York y el asunto se acabaría ahí. Y hoy gobernaría en Ucrania pues un gobierno títere en Moscú y todo resuelto. Eso era lo que le debieron contar a Putin, como os he dicho en más de una ocasión. El resultado es que no ha sucedido y ya van por 3 meses de guerra y se podría decir que a Rusia no le va muy bien. Aquí en la contra en directo, porque además empecé a hacer la contra en directo en diciembre, así que la guerra me pilló casi al empezar. La hemos seguido de una manera bastante detallada desde los primeros momentos. Bien, lo que vemos con el área de control ruso, pues es, bueno, Crimea ya la tenían y esta parte, este gris oscuro que pone Donetsk y Lugansk, ya también lo controlaban. Así que lo nuevo es, digamos, lo que está en gris claro. No es demasiado, hay que decirlo. No es mucho. Después de 3 meses, el ejército más poderoso del mundo y todo este rollo, ya sabéis. Bien, pues lo que nos cuenta Francisco José Campoampols no es un cualquiera, este tipo, a ver, es teniente general del ejército de tierra, en situación de reserva, es decir, una persona, un oficial de alta graduación. Bien, este tipo lo que cuenta es lo siguiente. Les comentaba hace unos días que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Bueno, empezamos mal, Empezamos mal, Francisco José, porque eso es un lugar común, pero bueno, te lo admitimos. A fin de cuentas, no eres escritor, sino teniente general. La guerra era la continuación de la política por otros medios y que era el mando político el que establecía tanto los objetivos a su nivel como el estado final deseado. Pues bien, si consideramos el marco temporal que media entre el 24 de febrero y el día de hoy, 24 de mayo, 3 meses de guerra, parece conveniente hacer un balance, siquiera somero, de lo acontecido en los 4 planos en los que se está desarrollando este conflicto: político, estratégico, operacional y táctico. Como veis, un tipo de esto sí que sabe, de esto es para algo es teniente general y nos lo va a hacer. El primero es el plano político. Lo que podríamos considerar objetivos amplios de la Federación Rusa sería debilitar a la OTAN, socavar la legitimidad de la Unión Europea, reforzar la imagen de la Federación Rusa como potencia global y hacer una Ucrania dependiente de la órbita moscovita. Bueno, pues no ha conseguido nada. Como estamos viendo, la OTAN no solo no se ha debilitado, sino que ha salido fortalecida y está en puertas de ampliación con 2 nuevos socios, Suecia y Finlandia, que ya veremos si pueden entrar porque depende de que les deje Turquía, como os contaba en la contracrónica de hoy. Respecto a la Unión Europea, en plazos que pueden considerarse récord, se ha conseguido unanimidad o cooperación reforzada en temas que no son baladíes, como la política de dependencia energética, las sanciones a terceros estados o la ayuda militar, por primera vez, a un estado en conflicto, por primera vez en la historia. Y la Unión Europea tiene más de 60 años, lo cual eso ya de por sí es algo significativo. La Federación Rusa, en su intento de reforzar la imagen de potencia global, está padeciendo un descrédito creciente en cuanto a su capacidad militar convencional. Claro, si no le hacen más que matar generales y hundirle barcos. Y los tanques destruidos se cuentan ya por decenas y no por centenares, por lo menos los blindados destruidos por centenares. También se pone en duda, aunque en voz baja, su modelo de disuasión nuclear y principalmente su capacidad de actuación extendida en espacio y tiempo sobre lo que ella denomina vecindad próxima. Vamos, que si miramos el mapa, considera a Kiev su vecindad próxima, el extranjero cercano que llaman en Rusia, y son incapaces de llegar a la ciudad de Dnipro o a la ciudad de Kiev, que están cerquita o relativamente cerca de la frontera. Esto, este hombre lo está viendo bastante bien. En cuanto a forzar la dependencia e incrementar la rusificación de Ucrania, lo que ha conseguido es, en su contrario, la generalización de un sentimiento de rechazo hacia Rusia, que será muy difícil de disolver en muchos años, si es que alguna vez se llega a disolver en las próximas generaciones, después de esta, porque el ataque está siendo muy brutal. Además, se ha provocado la materialización de un Estado fallido en algunos sentidos, la dependencia plena de la ayuda exterior occidental para el sostenimiento de la vida ordinaria, la pérdida catastrófica de productividad, en torno al 50% del PIB, que continúa creciendo día a día, la pérdida del control de parte del territorio y de la capacidad de ejercer la soberanía sobre el conjunto. Bueno, eso es lo que está castigando a Ucrania.
Por otra parte, se está produciendo un nivel de destrucción de infraestructuras críticas y de todo tipo que requerirá un esfuerzo inversor en el futuro imposible de cuantificar ahora. Por último, se ha producido y sigue produciéndose una diáspora que se puede cifrar en más de 6 millones de refugiados a países de la Unión Europea y unos 8 millones de desplazados internos, lo que supone la mayor catástrofe humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial y una disminución irreparable de mano de obra de todo tipo. Piénsese que estamos hablando de casi un tercio del total de la población de Ucrania que no puede producir o lo puede hacer de forma muy poco eficiente. Así pues, en este plano político, lo logrado es un verdadero fiasco. Se mire por donde se mire, máxime si se tiene en cuenta el efecto a medio y largo plazo de las sanciones económicas que ha impuesto y sigue imponiendo la comunidad internacional y que afectarán al potencial de crecimiento de la Federación Rusa en el horizonte próximo. Esa es la parte política. Como vemos, no han conseguido nada. Han conseguido lo contrario, exactamente. Vamos, un genio este Putin, ¿eh? Esto habrá que hablarlo con los putinejos con más calma. Su hombre es un puto genio. Parece plausible que los objetivos de este nivel, que este es el plano estratégico, que se fijaron en su momento o no se han logrado o solo se han conseguido parcialmente. Otra cosa es a qué coste. En primer término, el planteamiento de la invasión como un conflicto relámpago casi quirúrgico no se logró. Eso se vio ya el primer fin de semana. El control de la capital y la deposición de su gobierno no se consiguieron. Por el contrario, apareció un modelo de liderazgo heroico que galvanizó a la población y a sus fuerzas armadas en torno a la figura del presidente Volodymyr Zelensky y la resistencia a toda costa. La invasión, en todo caso, sí consiguió la interrupción sine die del proceso de adhesión a la OTAN, y se quiera o no reconocer también a la UE a pesar de lo que estamos escuchando. Es evidente también el cuestionamiento de la viabilidad actual como Estado de Ucrania en cuanto a factibilidad, soberanía, supervivencia y futuro, ya que sigue siendo un hecho la ocupación parcial del territorio. Sí, por ahora sí, evidentemente. Hoy no se puede decir que sea un Estado normal, desde luego. La pervivencia del conflicto armado, la destrucción de infraestructuras críticas, la pérdida de vidas... No te me repitas, macho, que eso ya lo has dicho antes, lo de las infraestructuras críticas. Y la imposibilidad de sostener su anterior modelo productivo. Bueno, los modelos productivos se cambian rápido, ¿eh? Mira los alemanes cómo se pusieron a producir después de tener el país destrozado después de la Segunda Guerra Mundial. También resulta evidente que la pretensión de destruir la capacidad de resistencia del ejército ucraniano no se ha conseguido, aunque desconocemos cuál es el verdadero grado de atrición que ha sufrido porque la información que se recibe está tratada como parte del relato heroico de resistencia y no proporciona más que éxitos con un coste insignificante que nos resulta creíble. Respecto a la guerra de la información, el claro perdedor es la Federación Rusa y la clara ganadora Ucrania. Respecto al control de algunas zonas clave del territorio y algunos recursos críticos como materias primas y las fuentes de producción de energía eléctrica, los resultados son desiguales. Parte del Donbass sigue siendo escenario de duros enfrentamientos, se ha negado a Ucrania el acceso al mar de Azov y en términos prácticos tampoco es que lo tuviese mucho antes porque no podía pasar por el estrecho de Kerch, pero bueno. Y en términos prácticos, el Mar Negro, ya que sus principales puertos, Mariupol y Odessa, no pueden utilizarse para la exportación de materias primas, está claro. Se ha provocado importantes carencias energéticas, luz, gas, petróleo, bien directamente al negar el acceso a los recursos por cierre de instalaciones, bien por la toma de control de centrales eléctricas como la de Zaporilla. También se ha destruido y se siguen destruyendo. Vuelve con la infraestructura crítica. A ver, ¿cómo te llamabas? Que se me ha olvidado. Francisco José, que lo has dicho 3 veces ya, lo de la que ya sabemos que me da la impresión, Francisco José, que tú eras un poquito putinejo, como le pasa a muchos militares, y ahora te vas bajando poco a poco del burro, pero no te bajas del todo, que ya sabemos que les han destruido infraestructuras críticas. Es que en la guerra se hacen esas cosas, que se lo tenga que explicar yo a un teniente general, yo que no he hecho la mili, pues ya tiene delito la cosa. Pero han sido incapaces, por ejemplo, de acabar con aeropuertos, que son infraestructuras críticas y pueden seguir recibiendo ayuda de Occidente. Otra cosa es que te putinejizaste un poquito al principio y claro, pues ahora te pasa lo que te pasa, ¿no? Que estás ahí intentando cambiar de tercio para que no se te note y tal. Muchísimos militares, más de los que pensamos en Occidente, no sé por esa fascinación militarista de Putin y de todo lo que rodea al ejército ruso, que como hemos visto es todo mentira. Bueno, lo único que tienen es gorra de plato, nada más, eso sí, bien grande la gorra de plato. En el resto, haciendo la guerra, pues van en el momento en que se encuentran un ejército de verdad, con armas de verdad, y que sepa hacer la guerra, no tienen nada que hacer. Bien, pues el tema es ese, que sí, que les han destruido infraestructuras críticas, pocas, porque el país sigue todavía resistiendo. El plano operacional. Lo que hemos visto es una evolución en la determinación de objetivos que ha pasado de una lista de máximos a una lista de deseables y que va camino de concretarse en un número aún más reducido de lo que es posible conseguir y mantener. Inicialmente se utilizaron por parte de las fuerzas de la Federación Rusa hasta 11 direcciones de esfuerzo en un frente de unos 2.000 kilómetros con unos 200.000 efectivos, con resultados de todo tipo.
En el sur, el avance que partió de la península de Crimea fue rápido y alcanzó el río Níper en las proximidades de Mykolaiv, conquistando la ciudad de Jersón. En el este, el enfrentamiento fue y sigue siendo mucho más duro por ser la zona donde el ejército ucraniano concentra el mayor número de unidades y donde la fortificación del terreno es mayor, puesto que es un frente de batalla desde hace 8 años, vamos, el Donbass. Es la zona de Luhansk, donde actualmente se está volcando el esfuerzo ofensivo del ejército ruso para obtener el control de toda la provincia, pero que no lo han conseguido. En el norte se produjeron los principales reveses del ejército ruso, primero en el fallido intento de captura del aeródromo Antonov en las proximidades de Kiev, luego con el estancamiento de las acciones que pretendían el cerco de Kiev y finalmente con el repliegue bajo presión de las fuerzas de ese eje, que supuso además de una derrota importante una pérdida considerable de personal y material. Se está produciendo estos días además una firme reacción ofensiva de las fuerzas de Ucrania, que han expulsado al ejército ruso de la zona de Kharkov, empujándoles hasta la misma frontera y obligándoles a adoptar una postura defensiva. También en el ámbito naval se han sufrido reveses como el hundimiento del crucero Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro, y la afectación parcial de 2 buques de asalto anfibio, además del hundimiento de otras embarcaciones de superficie de menor tamaño. El espacio aéreo está controlado por la Federación Rusa, pero no en su totalidad, y los sistemas de defensa aérea ucranianos siguen activos y son eficaces a baja y media cota. También es en ese nivel donde se aprecia una vulnerabilidad importante del ejército ruso. Su logística, cuyo planteamiento y ejecución ha sido muy deficiente, suponiendo en muchos casos una vulnerabilidad crítica para las unidades de combate de vanguardia que no podían ser apoyadas en lo esencial. Ya se sabe, de esto hemos oído hablar, alimentación, transporte, etcétera, que les daban la comida caducada o directamente comida de perros. El papi Putin es que trata a su gente muy bien, como sabéis. Carburante, transporte y recuperación, todo un puñetero desastre, en una palabra. Si estos van a hacer la guerra, parecía la guerra de Gila. Los rusos estos hacen la guerra como Gila, ya sabéis, ese que hablaba con el enemigo. Como resumen, cabría decir que la voluntad de lucha del ejército ucraniano permanece firme, que la moral de las fuerzas rusas es baja, no de las fuerzas rusas propagandísticas. La moral de la putineja en jefe, del ser despreciable, esa moral sigue altísima. Pero, en cambio, los que están ahí con el fusil en la mano, jugándose la vida, esa es bastante baja. Que el propósito de degradar la capacidad del ejército ucraniano para que no suponga una amenaza presente ni futura no se ha conseguido en la medida que se esperaba, no se ha conseguido en ninguna medida, a pesar de las pérdidas sufridas y de la inutilización de gran parte de su infraestructura militar. ¡Hombre, tío! Podías haber dicho crítica otra vez y lo hubieran sido 4 veces ya. Puestos de mando, redes de mando, bla, bla, bla. Y ya por último el plano táctico. Es quizá donde se aprecia de forma más descarnada el inmenso coste que está suponiendo en vidas, en material e infraestructuras. Venga, pon crítica, ya hubieran sido 5. Las fuerzas rusas están sufriendo un elevadísimo desgaste fruto de la combinación de varios elementos. En primer lugar, la tenacidad, resistencia y valor del ejército ucraniano. En segundo lugar, el empleo de armamento pesado y ligero contra carro y antiaéreo de alta precisión y elevada letalidad que es suministrado por terceros. ¿Quién serán esos terceros? No lo sé. Putineja, dínoslo. ¿Quién está dándole armas contra tu jefe? ¿Quién? ¿Quién está siendo ese capullo? Tenéis que hacerle una campaña para bloquearle en Twitter o algo. No lo sé. Podrías ir y amenazarle, Putineja, y decírselo. Os vais a enterar, occidentales de mierda. Bien, ya sabéis a qué Putineja me refiero, hay unas cuantas, pero ya sabéis cuál es la Putineja en jefe. En segundo lugar, el empleo de armamento pesado y ligero contra carro, bla, 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 es decir, los Javelin y todas estas cosas que les están mandando desde Europa. En tercer lugar, y puede que sea lo más relevante, la disponibilidad de inteligencia en tiempo real o casi real sobre los movimientos, situación, comunicaciones e intenciones de las fuerzas rusas que permite batirlas de forma muy eficaz y oportuna. Esto es efectivamente muy importante, porque basta con que a un tío le des un arma y le digas dónde está el enemigo. Eso es la guerra moderna. Ya está. Los ucranianos tienen... Bueno, lo primero es la voluntad de combatir, esa la tienen, por descontado. En el momento en que les han dado armas modernas, y las armas occidentales son mucho mejores que las rusas, como todo lo occidental es mucho mejor que lo ruso, pero lo nuestro es una sociedad sana y una sociedad libre en la que hay competencia y esas cosas, no es una sociedad organizada en torno de manera piramidal en mandatos. Es decir, que Occidente es muy superior a Rusia, y no hay que darle muchas más vueltas, y sus armas por lo tanto también lo son y lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Bueno, que de Rusia siempre van a ser superiores, por lo menos mientras Rusia se siga organizando como una tiranía antigua, más o menos, ya sabéis, con el papi Putin arriba y el resto obedeciendo, y entre medias todos robando todo lo posible. El momento en que les das armas modernas a gente que tiene voluntad de luchar y le dices dónde disparar, pues hombre, ganar una guerra con gente así, o les tiras un pepinazo nuclear, que ya veremos si el pepinazo les funciona, que a la vista está que es que no les funciona nada, por lo que digo, ya sabéis, sistema piramidal, todos robando, tal cual, mucha gorra de plato y debajo de la gorra de plato nada. En fin,
El conflicto, salvo una acción disruptiva, posible pero no probable, como el empleo de armas nucleares tácticas en territorio de Ucrania, parece ahora encaminarse a una guerra de desgaste con frentes regulares, establecidos y fortificados, en la que será el agotamiento de unos, otros o ambos el que acabe propiciando un alto el fuego y se abran espacios para un parece que bastante lejano final de esta guerra. Mira, al final esto es como decía Donald Trump de los chinos, ¿no? Cuando empezó la guerra comercial, que por cierto hablaré de ella mañana en la contracrónica, decía que al final a los chinos las balas se les acabarían antes, porque eran más dependientes de las exportaciones que ellos. Pues en este caso es lo mismo, al final, ¿a quién se le van a acabar las balas antes? ¿A Occidente o a Rusia? Porque al final es eso, ¿a quién se le van a acabar las balas antes? Ucrania, esta es la pregunta, os lo digo ya, putinejos, que os tenéis que hacer. ¿A quién se...? Pues estáis a tiempo, como este hombre, de cambiar todavía, ir poquito así, poquito a poquito, iros cambiando de bando. El conflicto, oye, que estoy siendo injusto, que a lo mejor este hombre, que no lo sé, es la primera vez que he oído hablar de él, resulta que antes de la guerra no estaba putinejizado, como le pasaba a muchos militares, por cierto. El conflicto, tal, bueno, volvemos, a ver si lo recupero ahí. Ucrania no está dispuesta a ceder soberanía sobre ninguna parte de su territorio y la Federación Rusa no está dispuesta a devolver Crimea, retirarse del Donbass ni renunciar a un corredor terrestre que enlace su parte continental con la península de Crimea. Así pues, ya que la razón de la fuerza no ha servido, habrá que procurar emplear la fuerza de la razón, aunque sea imperfecta y no contente a todos por igual. Habrá que procurar un alto el fuego lo antes posible para evitar o paliar en la medida de lo posible la catástrofe que se está produciendo. Y no solo ya a nivel local. Pues sí, esta parte final es cierta. Al final, ambas partes, si quieren poner fin a esta carnicería, tendrán que ceder. Tendrán que ceder los rusos y tendrán que ceder los ucranianos. No sé yo si Zelensky es consciente, supongo que sí, es una persona, entiendo yo, que es realista, que al final, de una manera u otra, van a tener que ceder. No sé si Crimea, no sé si partes del Donbass, desde luego la pretensión de Ucrania de recuperar lo que era el país antes de 2014, yo la veo complicada. Yo la veo complicada, sinceramente. No lo sé, quizá. Lo mismo se viene abajo con estrépito Rusia, la Rusia putinesca, ojalá. Y los que se retiran son los propios rusos, porque se ha montado una república, Dios sabe con qué nombre se ha montado en el sur de Rusia. Ojo, que cuando se vino abajo la Unión Soviética empezaron a aparecer republiquillas por todos los lados. Esto de que Rusia es una unidad de destino en lo universal que vende su propaganda, pues sí, lo es hasta que deja de serlo.